tardes, bienvenidos un lunes más a Objetivo Málaga, ya lo saben, un programa que tiene como objetivo conocer más en nuestra ciudad, nuestra provincia, todo lo que tenga que ver con ella y todo lo que se realice en ella. Y hoy precisamente vamos a hablar con alguien que tiene una gran responsabilidad en todo lo que es la provincia de Málaga. Vamos a hablar con Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga. Muy buenas tardes, Francis. Muy buenas tardes. Bueno, Francisco, decía, y sobre todo con los tiempos que corren, que tu cargo es un cargo de gran responsabilidad en toda nuestra provincia. De mucha responsabilidad, porque tenemos que atender a prácticamente a los 103 municipios de la provincia de Málaga, preferentemente a los menores de 20.000 habitantes, pero en estos momentos tan complejos tenemos que mirar más a las personas que a los municipios. Claro. Y además de atender a esos menores de 20.000 habitantes en un momento tan difícil como es luchar contra una pandemia, pues también colaboramos y atendemos con el resto de municipios, sobre todo en una tarea tan importante como es nuestra principal industria, que es la industria turística, que al final nos afecta a todos, a los pequeños y a los grandes municipios. 2020 ha sido un año muy complicado, muy complejo, donde hemos tenido que reordenar toda la estructura del presupuesto de 2020. Habíamos programado una estrategia económica con ese presupuesto 2020 y saltó por los aires, ¿no?, con la pandemia. Y tuvimos que organizar ese presupuesto con un nuevo plan que se llamó el Plan Málaga, donde reorientar nuestras prioridades a atender a la pandemia y sobre todo la crisis económica que tenemos en estos momentos en ciernes y que va a continuar durante el año 2021, fruto de ese cierre, ¿no?, de actividad que hemos tenido durante todo el año. Francis, lo decías tú, un año 2020 muy difícil en toda nuestra provincia. A mí me gustaría, aprovechando que te tenemos aquí, que tú nos hagas balance, sobre todo porque tú has vivido muy cerca y has tenido la oportunidad pues de hablar con los alcaldes de los distintos municipios. Y me gustaría saber cuál ha sido el sentir de nuestra provincia a lo largo de todo este año 2020. Bueno, primero de muchísima preocupación, muchísima frustración en el sentido de no poder haber atendido a los ciudadanos en los primeros meses de pandemia como se lo necesitaban, porque estábamos abordando una tarea desconocida, como es luchar contra un virus que, bueno, que no lo veíamos y no podíamos controlarlo, ¿no? Algo desconocido que nos llevó bueno, a cerrar y confinar a toda la población. En los primeros meses no teníamos equipos de protección para las personas que estaban en la primera línea de batalla, veíamos cómo la gente se contagiaba, veíamos cómo perdíamos a muchos malagueños, muchos de ellos conocidos, amigos, familiares, y esa sensación de impotencia que no sabíamos qué hacer, pues durante los primeros días y semanas del confinamiento, pues tuvimos esa gran preocupación de frustración. Luego ya se fue cogiendo el pulso, coordinando con los distintos alcaldes, las distintas administraciones, empezaron a llegar los suministros de eso, una simple mascarilla, ¿no?, que necesitaban pues las personas que estaban en la residencia, en los centros especializados. Ya se fue cogiendo el pulso y a medida de que ya llegaron algunas ayudas de la Junta, del Gobierno, la coordinación de desinfección con los bomberos, con voluntarios, con Asaja, con empresas que se ofrecieron altruistamente, pues ya se fue cogiendo el pulso, ¿no? Y cuando ya se cogió el pulso de pues, esa crisis sanitaria, en primera línea con los profesionales de la salud, empezó la crisis económica, ¿no? Y ya ver cómo pues todos los pequeñas y medianas empresas pues veían cómo tenían que cerrar sus empresas y no tenían ningún ingreso. Y por eso te digo que ahí a partir de esa línea empezamos a pensar no solo en la situación sanitaria, sino en la situación económica. Y por eso en el Plan Málaga abordamos pues esas ayudas directas a fondo perdido, que es lo que está demandando todos los sectores, no préstamos ICO, que al final tienes que devolverlo a largo plazo y eso es pan para hoy, hambre para mañana, porque si no tienes ingresos no puedes pagar esos préstamos. Pues empezamos a organizar una batería de ayudas, hablando con todos los sectores a fondo perdido. Hemos organizado 6.000 euros para gasto corriente, 6.000 euros para inversión para los gastos que han tenido que afrontar de adaptar sus comercios y sus negocios al COVID, esa medida de seguridad. Y poco a poco hemos ido tomando
ese pulso, pero lamentablemente cada vez que bajamos la curva viene otra ola nueva y es comenzar de nuevo pues esas tareas de desinfección, de protección sanitaria y de relanzar el tejido asociativo. Así que la situación, entonces, como te he dicho, es desesperante porque ves que te recuperas y de pronto cae otra vez. Y estamos esperando pues esa vacuna, ¿no? Que la vacuna se produzca cuanto antes para ver si podemos salir definitivamente de esta crisis económica y sanitaria. No sé yo muy bien si tú, supongo yo que estarás informado, el tema de la vacuna, ¿de qué forma se va a llegar a hacer, o sea, se va a hacer llegar a los distintos municipios de nuestra provincia? Bueno, la vacuna la organiza Todo Salud, de la Junta de Andalucía. Como tú bien sabes, hay dos ciudades que tienen el punto logístico donde llegan las vacunas y luego se reparten entre los centros donde se pone la vacuna exactamente, en hospitales, en centros de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Y como bien ha ordenado la autoridad sanitaria, se está haciendo con un protocolo donde la prioridad uno son los sanitarios, personas mayores que están en la residencia, y así se va a ir bajando en la escala de prioridades hasta que podamos estar vacunando a todo el mundo, ¿no? El consejero de Presidencia anunció y el consejero de Salud que van a intentar de estar antes de finales de marzo que estén vacunados aquellas personas mayores de 70 años y bajando hasta los 65 y así sucesivamente, ¿no? Así que todo ese ritmo de vacunación va a ir en función también del número de vacunas que se le suministre a la Junta de Andalucía. Como sabéis, las compras se hacen todas desde Europa, se centraliza desde Europa. Europa lo reparte a los gobiernos, al gobierno de España, en este caso a los gobiernos nacionales, y los gobiernos nacionales van repartiendo también a las comunidades autónomas en función de unos criterios. Y en función de esas cantidades que se van suministrando, va el ritmo de vacunación. Pero hay que tener en cuenta, como lo explicó muy bien el consejero de Presidencia y el consejero de Salud, que el número de vacunas que están llegando semanalmente, que están entre unas 75 y en esta semana han llegado a más que 50.000, porque como hemos podido ver en las noticias, Pfizer ha reestructurado su línea de producción y ha bajado el número de suministros, pues todas las que llevan en una semana se inyectan en esa semana. Prácticamente vamos a un buen ritmo, pero evidentemente hay más necesidad que el número de vacunas que llegan. ¿Por qué? Porque también se reserva un 20% de esas vacunas, porque es fundamental que aquella persona que se le ha puesto la primera dosis de la vacuna se le ponga la segunda en el tiempo concreto que dice la autoridad sanitaria, que creo Claro. recordar que son unos 21 21 días. días, ¿no? 21 días, si no Exactamente, me porque si equivoco. no se pone esa vacuna a los 21 días, pues la primera no ha servido para nada. Por eso hay una reserva de esas vacunas que llegan durante la semana de un 20% para si hay un fallo logístico, un fallo en la producción, como ha ocurrido con Filomena, que ha helado toda España y que ese suministro se ha cortado. Si hay un imprevisto, pues que ese 20% se pueda poner en la segunda dosis de vacuna. Ese es el procedimiento que se está llevando, pero bueno, toda la impresión que tenemos es que como no haya más suministro de vacuna, pues ese objetivo que teníamos que durante el verano pues más del 60%, el 60-70% de la población estuviese vacunada para tener un buen verano, sobre todo desde el punto de vista turístico y sanitario, pues creo que no va a llegar, ¿eh? Que si no se toma una medida de que el suministro sea mucho más potente. Francisco, un punto importante para vosotros también es el tema del turismo. Este año, pues por las circunstancias, como bien estás comentando, pues las circunstancias han hecho de que no pueda haber turismo de fuera o el turismo de fuera haya sido el mínimo, pero sí habéis tratado de potenciar mucho el turismo interior, es decir, que nosotros mismos conozcamos lo que tenemos en nuestra provincia, que es mucho. Así es, el turismo de interior ha sido, entre comillas, ¿no? Dentro del margen de la crisis enorme que ha sufrido el turismo en la provincia de Málaga, sobre todo en la Costa del Sol, que ha sido el peor año de la historia del turismo en la provincia de Málaga, ha sido el que ha resistido, ¿no? Ha resistido de mejor forma. Pero en cuanto hay un confinamiento, como está ocurriendo ahora, hay confinamientos perimetrales por municipio, pues al final se resiente igual, ¿no? Porque yo desde Rincón de la Victoria, pues si me gusta ir a la serranía de Ronda, pues en este momento no voy a poder hacerlo, porque a partir del miércoles el Rincón de la Victoria está cerrado perimetralmente. Y eso al final también le afecta a los municipios del interior. Pero cuando ha habido movilidad, es verdad que el interior se ha comportado muchísimo mejor porque
los ciudadanos se sentían más seguros en la naturaleza, en espacios abiertos, libres, y no en sitios cerrados con mucha masificación donde había más peligro de contagio. Por eso durante los meses de verano el interior pues prácticamente ha tenido un lleno o casi lleno en todos los son las casas rurales, los establecimientos hoteleros y no hoteleros reglados en el interior de la provincia. La costa lo ha sufrido muchísimo, hemos perdido más de 9 millones de turistas, 9 millones de Que se turistas. dice pronto, ¿eh? Se dice Muchísimo. pronto. De esos 13 millones que tuvimos en el año 2019 hemos perdido 9 millones por el cierre de fronteras. Sobre todo el turismo internacional prácticamente ha caído a mínimos históricos. Y eso ha supuesto más de 10.000 millones de pérdidas de ingresos a la Costa del Sol. Más de 17.000 empleos directamente se han perdido, independientemente de los ERTE que están ahí, que no se computan, claro. Pero los ERTE, si no recuperamos pronto la actividad, pues evidentemente se convertirá en personas en el desempleo. Más de 1.700 empresas relacionadas con el sector turístico se ha perdido. Por eso la vacunación es urgente que se produzca cuanto antes, esa inmunidad de rebaño para que el turismo empiece a recuperar, porque es nuestra principal industria y más de 117.000 familias en la provincia de Málaga depende del sector turístico, directamente, luego indirectamente muchísimos más, ¿no? Así que es prioritario que la vacunación se produzca cuanto antes para que el sector turístico se recupere, sobre todo esa idea que se está planteando en la Comisión Europea, que va a haber dentro de nada una reunión de los líderes europeos, de ese pasaporte COVID, ese pasaporte donde una persona diga que se ha puesto la vacuna, que está inmunizado. Es fundamental que se coordine en Europa para que ya no haya impedimentos a la hora de entrar y salir de un país de la Unión Europea, que si uno un PCR, que si otro un serológico, cada uno poniendo unas normas distintas, sino con ese carnet o ese pasaporte podamos movernos con libertad en la Unión Europea y eso facilitará mucho la recuperación del turismo internacional. Claro, y ahora con las nuevas restricciones, por ejemplo, hoy hemos conocido, que Málaga, por ejemplo, entrará el próximo miércoles a las 12 de la noche en ese cierre otra vez perimetral, Torremolinos, Benalmádena, otra vez un montón de municipios que no estaban hasta ayer, vuelven a entrar pues en ese cierre perimetral. Supongo yo que esto también será nefasto para no solo para Málaga capital, sino para todas las provincias, ¿no? Que de nuevo se vuelvan a cerrar, a blindar. Así es, esa caída del turismo tan catastrófica que hemos tenido durante el año 2020 ha podido ser atemperado, entre comillas, por el turismo nacional. Claro. Porque el turismo nacional se ha podido mover entre provincias, luego entre comunidades, y ahí hemos podido salvar un poco de esos 13 millones, hemos perdido 9, y esos millones de turistas que han estado por aquí, la gran mayoría ha sido turistas nacionales. Pero si se cierran las fronteras entre comunidades e incluso entre provincias, claro, pues evidentemente ese turista nacional que tenemos, ese cordobés que viene muchísimo a la Costa del Sol, madrileño, pues evidentemente va a dejar de venir. Así que el daño va a ser aún mayor por ese confinamiento entre municipios. Pero al final son medidas muy complicadas, muy difíciles. Yo no me gustaría estar en el pellejo del presidente de la Junta de Andalucía y de sus consejeros, porque son decisiones muy difíciles de tomar, pero al final el virus se mueve con nosotros. El virus se mueve con las personas, la movilidad es su máximo aliado y evidentemente se ha demostrado pues que la relajación que hemos tenido durante las Navidades pues, ha supuesto pues, esa movilidad, un contagio masivo, y ahí están los datos, ¿no? Que rápidamente hemos superado esa media de 500 por cada 100.000 habitantes y algunos municipios de la provincia están en más de 1.000, ¿no? Así que ahora lo que toca es, en estos meses de enero y febrero, que no son meses muy buenos para el turismo, para la actividad económica y comercial, pues creo que es donde tenemos que hacer ahora un mayor esfuerzo, hacer este confinamiento, quedarnos en casa y no salir estrictamente para algo necesario y urgente, y a ver si podemos bajar esa curva para que mientras se vaya produciendo la vacunación y evidentemente pues cuanto antes llegar a esa inmunidad, como he dicho. Francis, yo, por poner un poco de humor, yo cada vez que digo que voy a visitar el Caminito del Rey, parece que es que tengo el Bajío con el Caminito del Rey, porque es que cada vez que voy a decir voy a verlo, o nos confinan, o se cierra todo, y no hay forma, con las ganas que tengo yo de conocer esa maravilla y con todo lo que se ha trabajado para conseguir ese Caminito del Rey, que es una preciosidad.
Así, el Saltillo, ese también, ese nuevo sendero El nuevo que sendero, hemos sí. construido en Canilla de Aceituno, entre Cerella y Salares, y muchas zonas de la provincia de Málaga que nos hubiese gustado en este momento de cierre perimetral de las provincias, al menos haber seguido disfrutando de nuestra provincia. Pero lamentablemente la prioridad es la protección sanitaria y tendremos que aguantar como mínimo durante estos 15 días y dentro de 15 días revisarán esos parámetros para ver si se relajan o no. Yo espero que sí, ¿no? Que con la movilidad al final vamos doblando la curva y podamos ir relajando y recuperando esa actividad económica y turística. Bueno, habéis presentado para este 2021 un nuevo presupuesto que acelera pues la revolución verde. A mí me gustaría, aprovechando que estás aquí, que les explicara a nuestros espectadores qué es eso de la revolución verde. Bueno, vamos a hacer una inyección extraordinaria en los presupuestos de la Diputación, que siempre ronda unos 260, 265 millones de euros. Vamos a inyectar 100 millones de euros más, ¿no? Son momentos extraordinarios y necesita de medidas y esfuerzos extraordinarios. Y vamos a ir a un crédito, ya que la Diputación Provincial de Málaga está a deuda cero y en este momento es cuando hay que hacer ese esfuerzo de 100 millones de euros y principalmente va a políticas de recuperación medioambiental y de potenciación de nuestro interior. Queremos recuperar y disfrutar de ese gran desconocido que es el río Guadalhorce y toda su vega. Es una zona desconocida y queremos recuperarlo medioambientalmente para que se pueda disfrutar de esa flora y fauna que tiene este fantástico río, paseando, disfrutando de toda esa zona y llegando hasta el Caminito del Rey. Y disfrutando de todos los pueblos que están en esa zona, de Cártama, de Coín, de los dos Alaurine, Pizarra, Álora. Queremos reforzar la recuperación medioambiental de esa zona. También queremos poner en valor y recuperar medioambientalmente uno de los embalses más importantes que tenemos en la provincia, que es el pantano de la Viñuela. Todo el mundo ve esa lámina de agua y espectacular, pero no disfruta de ese entorno y lo ves un poco árido. Vas allí y está ese hotel fantástico que es el Hotel de la Viñuela, pero ves una masa de agua sin masa arbórea y zona verde que recuperar y disfrutar. Eso también lo vamos a hacer un proyecto importante de recuperación de toda la flora y fauna de ese entorno, senderos que vayan hasta el Boquete de Zafarraya, incluso lleguemos hasta Lama de Granada, ¿no? Y nos comuniquemos con esa fantástica provincia limítrofe que es Granada. Y luego también vamos a potenciar la Sierra de las Nieves. La Sierra de las Nieves, que se va a convertir dentro de nada en Parque Nacional, pues tenemos que recuperar también medioambientalmente aún más, si se puede, ese entorno y dinamizarlo turísticamente para disfrutar ese parque. Y por eso le llamamos el presupuesto de la Revolución Verde, porque prácticamente de estos 100 millones de euros, más del 50% va a ir a esas políticas medioambientales que necesita tanto la provincia de Málaga, además de una serie de líneas a los pueblos para proteger uno de los elementos más importantes que tenemos para todos los sectores, el turístico, el agroalimentario, que es el agua, ¿no? Y en ese apartado llevamos 15 millones de euros para ayudar a los pueblos a detectar fugas, a optimizar los recursos hídricos de sus pueblos. Hay muchísima fuga en la red de agua de todos los pueblos del interior de la provincia y ese elemento escaso hay que protegerlo y llevamos una inversión importante para optimizar los recursos hídricos de la provincia. Por eso le hemos llamado la Revolución Verde y estamos muy ilusionados con ese proyecto. ¿Qué más proyectos tenéis para este 2021, Francisco? Bueno, pues tenemos que seguir mejorando la movilidad, tanto desde el punto de vista turístico como desde el punto de vista estratégico de movilidad, que al final fija la población, se lucha contra la despoblación de los pueblos de interior, como te potencia también económicamente desde el punto de vista de turismo de interior. Así que vamos a seguir terminando y potenciando la senda litoral, que es un proyecto fantástico y que va a un buen ritmo, ¿no? Para poder ir paseando bicicleta, como quieras, desde Manilva hasta Nerja. Le hemos inyectado 10 millones de euros más. Tenemos que seguir potenciando la Gran Senda, que es ese recorrido, esos senderos que hay por toda la provincia de Málaga. Vamos a seguir potenciándolo, pero sobre todo hemos puesto 31 millones de euros sobre la mesa, 20 extraordinarios y los 11 que nos gastamos todos los años para recuperar las carreteras o mejorar las carreteras de la provincia de Málaga, lo que te he dicho, esa movilidad y sobre todo esos caminos vecinales que comunican muy bien un municipio con otro interiormente, que es desconocido, que solo los conocen los ciudadanos de esos municipios y que reduce el tiempo de movilidad entre un pueblo y otro. Ejemplo, en la serranía de Ronda
entre el Valle del Genal y el Valle del Guadiaro, pues estuve allí, pues prácticamente un pueblo que en línea recta está a 10 kilómetros, pero por la orografía de esa montaña, las carreteras de la Diputación Provincial, pues tarda prácticamente 50 minutos en recorrer pues esa cadena montañosa por la red de carretera de la Diputación, y el tiempo de traslado entre uno y otro son más de 50 minutos. El tiempo y la movilidad es fundamental para fijar la población en un municipio y para que las empresas se quieran instalar en ese municipio, ¿no? Porque la logística se hace mucho más económica. Bien, pues esos caminos vecinales, que muchas veces son de línea recta que desconocemos, queremos recuperarlos para que el traslado de esos 50 minutos que hay por una carretera provincial pues se hace prácticamente en 15 minutos o 10 minutos por esos caminos. Queremos recuperarlo, se llama el Plan Viable, y ahí le hemos inyectado otros 10 millones de euros. Así que la movilidad es otra de las estrategias que tenemos en la Diputación Provincial de Málaga, que fija la población, lucha contra la despoblación y también la dinamización económica del interior de la provincia. Francis, hemos hablado de turismo, hemos hablado de economía, hemos hablado de movilidad, hemos hablado de medio ambiente, pero algo que para mí también es muy importante es la cultura. Hemos tenido aquí varias veces a vuestro diputado, a Víctor González, y la verdad que también estáis apostando muchísimo con un presupuesto importante por la cultura, ¿no? Así es. En estos momentos de pandemia todos los sectores son importantes y muchas veces el sector cultural se queja de que nunca se acuerdan de ello, ¿no? En un momento delicado nadie parece que se acuerda de las ferias, de las fiestas, de las actividades culturales, del teatro, de la música. Y durante la pandemia la Diputación Provincial de Málaga ha sido una de las pocas administraciones que ha apostado por una oferta cultural a través de streaming. Pues se ha grabado todo en el Mar de Victoria Atencia, se ha hecho todo una producción en directo y luego enlatada que se ha metido en Internet para poder disfrutarlo en la térmica. En todos nuestros centros culturales ha habido actividad para que el sector cultural no se muriese, ¿no? En esta pandemia que luego ha pasado muy mal por la eliminación de las ferias y fiestas y todas las actividades culturales de los municipios de la provincia. Así que vamos a seguir en esa línea de actuación. María Victoria Atencia va a seguir ofertando Culturama, la térmica, todo su programación la va a seguir realizando, aunque sea vía streaming y no se pueda hacer presencialmente, pero vamos a seguir inyectando dinero a ese sector que ha salido muy dañado durante la pandemia. Así que ese sector existe, tiene que estar ahí, y en este año tenemos la Bienal, le toca la Bienal a la Diputación Provincial de Málaga, y vamos a hacer una Bienal muy interesante también para que el mundo del folclore, del flamenco, del verdial, todo ese entorno, pues también renazca durante el año 2021. Y estamos programando de empezar a relanzar lo que es el Centro Cultural La Malagueta, que como comentasteis, la reformamos, restauramos toda la Malagueta, la recuperamos como un bien de interés cultural y queríamos darle una potencialidad cultural. Y ahí, cuando ya nos deje la movilidad y los aforos sean un poquito más amplios, queremos hacer también una amplia oferta cultural de conciertos, de música en la propia Malagueta, en la Plaza de Toros de Málaga, y esperemos que eso se pueda culminar durante el año 2021. Bueno, además lo bueno es que con esto de la pandemia, por sacar algo positivo, Francis, todo el mundo le está viniendo muy bien a aprender todo lo que son las vías telemáticas, el poder ver y poder, incluso como vosotros habéis llevado a cabo, actividades a través de vía telemática para que la gente pues siga ahí, ¿no? Y no pierda pues ese interés en todas las actividades que hacéis. Así es. Y sobre todo con el teletrabajo, la propia organización de la Diputación Provincial de Málaga se ha tenido que adaptar a esas nuevas circunstancias, y tenemos una herramienta muy potente de administración electrónica con recursos propios. No hay ninguna licencia que haya que pagar a ninguna gran empresa de software y todas las herramientas informáticas que genera eso. Y actualmente pues mucho de la atención al público, mucho de la atención a los municipios se hace por vía telemática, y gracias a esa herramienta que se llama Help, ayuda en inglés, que es una herramienta que cada vez vamos potenciando, y que incluso, como habéis podido ver en los medios de comunicación, la propia Diputación Provincial de Málaga ha salido en auxilio del Ayuntamiento de Córdoba, porque con la pandemia no tenían los instrumentos y las herramientas suficientes para afrontar por los servicios básicos y esenciales a la ciudad de Córdoba, y a través de un convenio le hemos prestado esa herramienta, esa formación, y han podido salir
gracias a la Diputación Provincial de Málaga, de esta situación tan complicada. Y eso nos ha servido para ir mejorando lo que son las herramientas digitales, ¿no? Pues Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros un fuerte abrazo y cuidaros, que es lo más fundamental, que estamos en la recta final, y a ver si no perdemos el ritmo de responsabilidad que tenemos muchísimos ciudadanos de la provincia de Málaga en cumplir las normas sanitarias para que dentro de nada podamos vacunarnos, es decir, que no hemos salvado del COVID y no hemos tenido la mala fortuna, ¿no?, de pasarlo o sufrir a un familiar o amigo haya podido perder la vida, ¿no? Así es fundamental que cumplamos esas normas. Pues lo dicho, Francis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Cuídate. Igualmente, fuerte abrazo. Saludos. Bueno, pues ya lo han visto, ese resumen que nos ha hecho el presidente de la Diputación de lo que ha sido el año 2020, un año difícil para toda nuestra provincia, pero bueno, ahí han estado al pie del cañón con esas ayudas que han estado dando a muchísima gente que así lo ha necesitado y potenciando todo lo bueno de nuestra provincia, porque estoy seguro de que tarde o temprano, espero que más temprano que tarde, vamos a volver a la normalidad y a poder disfrutar de todo lo bonito que tiene nuestra tierra. Y vamos a seguir hablando de medio ambiente y lo vamos a hacer, pues yo ya le di el otro día a Gemma, discúlpame, pero yo ya te voy a meter nómina, Gemma del Corral, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer volver a estar aquí contigo, encantada. Concejala de Sostenibilidad Medioambiental, entre otros muchos cargos, pero vamos, hoy vamos a hablar de medio ambiente concretamente. Hoy vamos a hablar de eso, Bueno, Gemma, leyendo el otro día un artículo me pareció súper interesante que estuvieras aquí hoy porque decía que el malagueño estaba interesándose muchísimo más de lo que normalmente ha hecho en los últimos 20 años por el medio ambiente, ¿no? Por cuidar más todo lo que es nuestra ciudad y el entorno. Es verdad, es cierto que, bueno, lo podemos percibir todos, ¿no?, que hay una corriente en la ciudadanía muy concienciada y muy proclive a la protección del medio ambiente por primera vez, la verdad. Son muchos años de trabajo, décadas de trabajo para intentar trasladar a la ciudadanía el problema del cambio climático y los retos a los que nos enfrentamos desde el cuidado de nuestro planeta y de nuestro medio ambiente. Pero es cierto que no ha sido hasta los últimos años movimientos que nacen en torno a la declaración de emergencia climática, en torno también a la figura de Greta Thunberg. Es decir, es cierto que quizás hemos conseguido que un núcleo de población que no suele interesarse por casi nada, es decir, bueno, que no son muy activos en muchos temas, pero, y bueno, cada vez más la verdad son muy ambiciosos a la hora de implicarse, en este caso lo hayan hecho con la lucha por el medio ambiente, ¿no?, la gente joven. Sí. Esas manifestaciones que se hacían todos los viernes, no solo en nuestra ciudad, sino en todas las grandes ciudades del mundo, para reclamar ese eslogan tan conocido de que no hay planeta B y que hay que ser conscientes de los efectos del cambio climático en nuestro planeta y, sobre todo, concienciarnos todos y cada uno de nosotros de el papel fundamental que podemos jugar individualmente en la lucha contra el cambio climático. Y eso es algo que es cierto, que ha calado y está calando muy fuerte en la ciudadanía, y es digamos, una ola en la que nos tenemos que sumar para que positivamente podamos cambiar las cosas. Es muy interesante, es verdad que es una perspectiva que nos ayuda ahora. Quizás es que nos faltaba educarnos. Sin duda. Por decirlo de alguna forma, porque es lo que estábamos hablando de este artículo. Hace 20 años la gente no se preocupaba ni yo creo que sabía cómo tenía que reciclar, y ahora en cambio es raro en la casa que no haya un cubo para el cartón, otro para el plástico, otro para lo que es la basura normal, y yo creo que el problema estaba en que faltaba educarnos. Sin duda. Bueno, yo lo comparo mucho también con el tema de la cultura en nuestra ciudad. Es decir, hemos empezado a hacer un trabajo muy intenso en los últimos años, y es cierto que eso, el resultado lo van a ver las generaciones siguientes, ¿no? En el tema del medio ambiente son muchos años los que llevamos luchando y con los que llevamos trabajando desde los colegios en la concienciación medioambiental. De hecho, es cierto, y tú me vas a dar la razón, yo no soy madre, no he sido madre hasta hace poquito
poquito tiempo, pero las que tenéis, las personas, las familias que habéis tenido niños un poquito más mayores, sabéis el compromiso que tienen en los colegios y cómo trasladan ese compromiso y esa educación ambiental a los padres, a las familias, en las casas, ¿no? Porque es muy importante que el mensaje sea unidireccional, es decir, no vale con que en el colegio tengan una concienciación medioambiental fuerte y les enseñen, les eduquen, les transmitan ese cuidado por el medio ambiente y la necesidad de implicarnos todos, y que después lleguen a la casa y los padres pues hagamos un poco oídos sordos de esa educación que se les da en el colegio. Y lo que está pasando actualmente es lo que te decía, que ya esas generaciones en las que hemos insistido tanto en la educación medioambiental ya tienen ellos capacidad independiente para decidir y para llamar la atención. Entonces es cierto que cada vez más la gente se está dando cuenta de lo importante, por ejemplo, que es la alimentación, de la importancia que tienen los productos ecológicos, la importancia que tiene la agricultura ecológica, qué beneficios tiene respecto a la salud, y la gente prefiere pagar un poco más, pero saber que lo que está comiendo es sano y le ayuda a su organismo, y eso es también un cambio importante en los últimos tiempos. Es muy importante también la selección que cada vez más hace el consumidor del producto que consume, y no solo alimentario. Es decir, la gente ahora, si tiene que elegir dónde ir de vacaciones, prefiere una ciudad que sea respetuosa con el medio ambiente, en el que puedan encontrar, pues por ejemplo, métodos de movilidad sostenible. Es decir, esas ciudades en las que hay transporte público eléctrico, en el que se pueden encontrar rutas de sendero y están muy bien comunicadas a pie. Es decir, la gente va buscando ya experiencias relacionadas con el cuidado del medio ambiente, porque la gente ya es muy consciente de la huella que causa, de su huella ecológica. Es decir, que eso sería un ejercicio que deberíamos de hacer todos y cada uno de nosotros individualmente, calcular cómo nuestro día a día, nuestras costumbres, nuestra manera de vivir afecta al medio ambiente y compensarlo. Eso que lo deberíamos de estar haciendo todo y que lo deberíamos nos deberíamos de concienciar, es hacia dónde caminamos, es el futuro. Hombre, la prueba clara y evidente la tenemos en el hecho de que ahora, cuando hemos estado estos 3 meses confinados todos, cómo ha bajado el nivel de contaminación, ¿no? Sin duda. Estos 3 meses nos deberían de haber hecho reflexionar mucho sobre el papel de la naturaleza que estamos jugando como seres humanos en la intervención en la naturaleza. No solo que ha bajado, por supuesto, los niveles de contaminación, porque obviamente no había movilidad y estábamos todos confinados, pero esas imágenes preciosas de la naturaleza en estado puro han sido quizás las que más nos han llamado la atención. Tú recordarás en el confinamiento cómo veíamos pues delfines que estaban en la orilla del puerto o en la orilla de las playas de nuestra provincia, o algunos... Hoy he leído yo 2 delfines que se han visto por el puerto de Málaga. Sí, pues eso se veían en confinamiento muchísimo, pero te acordarás también aquella familia de patos que cruzaban por Teatinos por la Fuente de los Colores, sí, es verdad. O los jabalíes en el paseo marítimo. Sí. Bueno, pues todo eso nos debe de hacer reflexionar, que son animales cuyo hábitat hemos ocupado, hemos de alguna manera copado y hemos ocupado nosotros como seres humanos, quitándoselo a ellos. Entonces, en el momento en el que nosotros hemos desaparecido y han desaparecido nuestras costumbres y nuestra vida diaria, ellos han vuelto a esos espacios, los han ganado y los han disfrutado mientras que no estábamos. Bueno, pues eso nos debería de hacer reflexionar un poco sobre la necesidad que tenemos de convivir con todas las especies en nuestra ciudad y dejarle también su espacio, ¿no? Y que podamos de alguna manera ser protectores de todo lo que nos rodea, porque efectivamente todo lo que tenemos en nuestra ciudad relacionado con el medio ambiente nos ayuda a nosotros como especie, es decir, nos ayuda a sobrevivir. Estamos viendo las imágenes de los montes de Málaga y algo que también preocupa mucho a los malagueños es el tema de la reforestación de los montes, un tema del que se lleva hablando muchísimos años y que, bueno, la gente se pregunta, ¿esto cuándo se llevará a cabo por fin?
Bueno, es verdad que tenemos que ser muy conscientes de que lo que nos va a salvar como especie y de lo que va a salvar el planeta es son sin duda los árboles, ¿no? Son los verdaderos, es el pulmón de Málaga, son los capital, verdaderos ¿no? canalizadores de toda la contaminación y son los que verdaderamente nos proveen de ese aire para respirar sano, y tenemos que ser conscientes de ello y no solo proteger los que hay, sino efectivamente intentar que sean muchos más nuestros bosques en nuestra ciudad. Respecto a eso, pues en los últimos años desde el Ayuntamiento de Málaga podemos tener la satisfacción, la verdad, de haber hecho un trabajo muy importante en todo lo que tiene que ver con los parques forestales. De hecho, os animo y me encanta que me deis la oportunidad de estar hoy aquí para que toda la gente de Málaga conozca los proyectos de parques forestales que hemos hecho y que hemos reforestado en los últimos años en nuestra ciudad, que ahora están a disposición de todos los ciudadanos y ciudadanas de Málaga. Vivíamos de espalda a nuestros bosques urbanos. Vivíamos de espalda al Monte Gibralfaro, al Monte Victoria, a todos los bosques que nos rodean. Los hemos puesto en valor y ahora hay espacios, senderos que nos permiten disfrutarlos en familia. Lo mismo nos pasaba con los Montes de Málaga. Los Montes de Málaga no son competencia del Ayuntamiento de Málaga, sino de la Junta de Andalucía, pero sí que es cierto que el Ayuntamiento de Málaga tiene un proyecto de reforestación de aquí a 4 años que nos ayudará a tener en torno a 60.000 árboles más en los próximos 3-4 años. Va a depender mucho también de la pluviometría y básicamente del clima, de cómo nos ayude, ¿no? Serán entre 50 o 60.000. A ese ritmo es cierto que podremos contar con un pulmón verde mucho mayor en la ciudad de Málaga. En los últimos años, y el dato lo tenemos muy reciente, hemos llegado o ya estamos llegando a los 10 metros cuadrados de zona verde por habitante. Eso ya es un dato muy importante en la ciudad de Málaga. Partíamos de hace muy poco tiempo de tener 5 metros cuadrados de zona verde por habitante y lo hemos duplicado en muy poco tiempo. Esto nos ayuda a llegar o acercarnos más a esos 15 metros cuadrados de zona verde, que son lo que la Organización Mundial de la Salud dice que sería deseable por habitante. Bueno, pues en los próximos meses vamos a tener muchos más metros cuadrados en el Parque de San Rafael, reforestado. Vamos a tener también muchos más metros cuadrados en la reforestación del Parque Repsol. Vamos a tener también... Ese proyecto, el del tema del parque donde estaban supongo yo que sí, estamos hablando de los antiguos bidones de Repsol. De Repsol. Ese proyecto, ¿cuándo podrá ver la luz? Bueno, ese proyecto ahora mismo está... Porque ese también iba a ser un gran pulmón. Sí, de hecho ese proyecto ahora mismo está avanzando rápido y lo primero que se hará será la parte del jardín, es decir, del bosque y de todo lo que se va a plantar, los miles de metros cuadrados de plantaciones que va a haber allí. Y yo creo que el año que viene posiblemente podremos estar viendo parte del trabajo que se tiene que hacer allí. Cuando tengamos todos esos proyectos terminados, Málaga va a sumar más de esos 10 metros cuadrados que tenemos ahora mismo por habitante de zona verde, y eso va a ser muy importante. Tendremos que seguir trabajando en ello. Después, muy importante es apelar a la concienciación ciudadana. Gran parte de nuestros bosques y de nuestras zonas verdes se han quemado. Es decir, es cierto que mucho de lo que se ha perdido intencionadamente, porque desgraciadamente año tras año tenemos que lamentar pues incendios, la mayoría de ellos intencionados, provocados, que se producen verano tras verano, y eso ha hecho que muchos de nuestros parques pues se hayan visto afectados, como nuestro Parque Virreina, o bueno, en la provincia sin duda muchísimo. Hemos visto el último que creo que hemos tenido hace relativamente poco tiempo, pues aquella chispa que saltó y que quemó y que se llevó por delante, pues además toda una zona comercial en Estepona con parte también de zona verde, que eso fue hace muy poquito tiempo. Bueno, pues ese tipo de cosas hacen que todo el trabajo que estamos haciendo pues a veces no luzca. Por eso es tan importante que seamos conscientes del valor que tienen los árboles para nosotros como ser humano. Es decir, no lo hablo como ciudad,
sino como especie, es decir, como seres humanos. Es tan importante, deberíamos de estar protegiéndolos. Por eso a mí me llama tanto la atención que escuchamos, bueno, pues muchas veces que estamos aquí, también cuando hablamos de los distritos y tal, escuchamos cómo la gente se queja de que no se podan suficientes los árboles, de que crecen demasiado, de algunas quejas que tenemos que son porque me ha quitado la vista, o porque efectivamente los frutos que caen del árbol me molestan y ensucian. Es decir, es que siempre nunca pensamos en los beneficios que tienen esos árboles para nosotros. Siempre pensamos en los prejuicios que nos causan individualmente. Yo todavía no entiendo cómo alguien puede matar un árbol solo y exclusivamente porque le quita vistas. O le molesta, o porque le cae el fruto en el patio de su casa y lo tiene que barrer pues 1 o 2 veces al día. Es increíble, ¿no? No ser capaces de darnos cuenta del beneficio que tienen esos árboles para nosotros, ¿no? En referencia a otro tema que me gustaría preguntarte, Gemma, es el tema del Guadalmedina. ¿Qué parte de importante tiene ahí lo que es tu área? Bueno, mi área tiene, entre comillas, poca competencia ahora mismo. Dependiendo de finalmente el proyecto que se haga, sí que tendremos más o menos competencia. Ahora mismo ese proyecto es un proyecto en el que están trabajando tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Málaga, pero desde el punto de vista de urbanismo. De urbanismo, claro. Es decir, desde el punto de vista de planeamiento. Bueno, es un proyecto complejo, no es un proyecto sencillo, porque bueno, también hay que contemplar la presa del Limonero y el desagüe que hace una vez al mes, y todo eso habrá que tenerlo muy en cuenta, o hay que tenerlo muy en cuenta de cara al proyecto que se pueda desarrollar allí. Siempre nosotros nunca nos hemos opuesto a una renaturalización del cauce, y siempre estamos abiertos a proyectos, por supuesto, que sean sostenibles, es decir, tienen que ser obviamente respetuosos con el medio ambiente, pero a la vez también que puedan tener utilidad y puedan ser de uso y disfrute para la ciudadanía. En esa línea yo creo que la Junta de Andalucía y Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga tienen ideas muy avanzadas que yo creo que podrán ver la luz en breve, o podrán adelantarse en su tramitación en breve. No es un tema fácil. De hecho, pues mira la de años que lleva atrancado y que no va ni para delante ni para detrás, pero yo confío que ahora las relaciones con la Junta de Andalucía están siendo mucho más fluidas que anteriormente, y están mucho más abiertos a la posición del Ayuntamiento de Málaga y a hacer un proyecto conjunto, que es lo que tenemos que hacer. Será un proyecto además para el que habrá que tener recursos suficientes para poder llevarlo a cabo. Aparte de todo lo que hemos hablado, Gemma, acaba de empezar el 2021. La verdad que lo hemos empezado regular con esta tercera pandemia, que parece que viene más fuerte que la primera. Pero, ¿qué más proyectos tenéis planteados para tu Bueno, un proyecto importante de los que te gustan y podemos hablar, sin duda, es el proyecto de Arraijanal, ¿no? Que es un proyecto que a la gente le llama mucho la atención, y al final solo se queda también un montón de tiempo, solo se queda con la parte que corresponde a la obra de la Academia del Málaga, y no se habla de todo el gran parque que se va a hacer allí, y que estamos ultimando los detalles entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga para que eso sea una realidad lo antes posible, y que nos va además a dar una gran oportunidad, porque va a solucionar el problema también histórico, que lo recordarás también porque bueno, pues todos los veranos sale a relucir, de las famosas tuberías que hay en la playa de Sacaba y en el entorno de Guadalmar, que cada vez que hay un temporal pues salen hacia afuera, y es cierto que casi todos los años hay que recrecer la playa con arena para que esas tuberías no se vean y pueda la playa ser útil. Bueno, pues eso se podrá solucionar en este futuro parque de Arraijanal, puesto que las canalizaciones y ya todas esas tuberías irán por la parte de arriba del parque. Entonces esa es una gran oportunidad que también nos va a proporcionar un gran pulmón verde en la ciudad de Málaga. Todo esto, junto con, por ejemplo, el proyecto del Parque Comandante Benítez, que también es un parque importantísimo para la ciudad y en el que Urbanismo
bueno, pues yo creo que ya también está llegando a acuerdos con la Junta de Andalucía para poder avanzar en toda la zona del parque, intentando... Que son proyectos, perdona que te interrumpa, que yo llevo escuchando hablar de ellos, de verdad no te exagero, desde que empecé a trabajar en esto. Sí. Y la gente dirá, es que llevamos años hablando de esto, pero es que nunca terminamos de ver el final. Sí. Sí que sí, es verdad que algunos de ellos han tenido problemas básicamente en la tramitación administrativa, pues en el caso de Parque Comandante Benítez, pues por las características de inundabilidad del terreno, en fin, todo ese tipo de cosas. Cuando una administración tiene una interpretación de la norma y no está dispuesta a flexibilizar y no quiere ayudar, pues las cosas van más lentas. Cuando de pronto existe otra voluntad de colaboración, pues se puede adelantar un poco más, ¿no? Todos estamos de acuerdo en la protección y en la conservación del medio ambiente, pero el camino también es importante, es decir, todos queremos llegar al mismo fin, pero a lo mejor si cogemos un atajo llegamos antes, y si nos estamos dando vueltas, pues es cierto que al final los malagueños tardan en disfrutar de proyectos que son vitales, y más en estos momentos, es decir, cuando se nos está pidiendo que disfrutemos al aire libre, que nos relacionemos al aire libre, que haya distancia entre las personas, y que el medio ambiente es el espacio más seguro para relacionarnos, pues estos espacios cobran una importancia, pues como os digo, vital. Pues Gemma del Corral, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme y nada, siempre será un placer. Cada vez que necesitéis, aquí estaré en la medida de que me lo permita la agenda, y encantada, y dando las gracias yo porque dediquéis estos minutos a reflexionar sobre la importancia del medio ambiente en nuestro día a día. Bueno, y que espero que cada vez sea así como contaba este artículo, y que cada vez seamos más los que nos concienciemos, aunque yo creo que los que estarán concienciados del todo serán más bien, como tú bien has dicho, pues nuestras generaciones futuras, que son realmente, yo creo, las que están empezando a cuidar pues el medio ambiente. Bueno, señores, lo dicho, hasta aquí nuestro programa de hoy, Objetivo Málaga. Yo les espero el próximo viernes en Distrito 29. Hablaremos de la barriada del Palo, así que no se lo pierdan, sean buenos y, como siempre, sean felices. Un beso, chao.